Vamos a trabajar integración por partes y antes de iniciar con un ejemplo quiero partir del método tabular. En el método tabular tenemos básicamente la simplificación de la fórmula de integración por partes. Si ustedes se fijan, tenemos una u y un db, y esa u vamos a necesitar posteriormente su derivada, y de la db vamos a necesitar después, por la fórmula, encontrar cuánto sería su integral. Entonces, de manera general tenemos algo que derivar y tenemos algo que integrar, porque tenemos algo que después voy a tener que derivar y algo que tengo que integrar. Y una vez que estamos ahí, que tenemos a nuestra u y a nuestro db, pues ya sabemos que la derivada de u es de u. Y la integral en este caso de db sería b más c. Y si se fijan por fórmula, lo que nos dice es que deberíamos de tener a u por v multiplicado menos la integral de b por du. Entonces, esta cajita que acabamos de hacer aquí, esta tabla, es lo que se le conoce como método tabular. ¿Cómo se utiliza? Suponiendo, nosotros aquí tenemos a x quinta y a la x cuarta. Entonces, según el método, tenemos que encontrar algo por derivar y algo por integrar. Entonces, antes de nada más escoger así rápidamente, tenemos que recordar qué pasa si yo derivo e integro. Déjame ver si puedo borrar. Integro a x quinta, y qué pasa si derivo y integro a la x cuarta. Entonces, si nosotros revisamos un x a la n, por ejemplo, su número de derivadas, una x quinta va a bajar a 5x cuarta, y lo vamos a tener a 5 por 4x cúbica, y así sucesivamente hasta que se hace constante y luego se hace cero. De manera formal, si se fijan, vamos a tener la primera derivada que nos da x cuarta, y luego x cúbica, y luego x cuadrada, y luego x, y luego llega la constante, y finalmente llega a cero. Entonces tenemos siempre n más 1 derivadas. Entonces en este caso tenemos 6 derivadas. Si lo queremos integrar, una x a la n integrando, pues en realidad vamos a tener x sexta, x séptima, x octava, x novena, x décima. Entonces así nos podemos ir hasta el infinito y todavía la vamos a seguir, ¿verdad? Entonces en realidad tenemos, si quisiéramos integrarlo, nunca terminaríamos porque tenemos infinitas integrales sucesivas. Si nos vamos con el análisis de e a la ax, en este caso 4x, sus derivadas, pues ya sabemos que la derivada de una e a la u es e a la u otra vez, y como aquí en este caso la a es constante, pues tendríamos una cantidad infinita de derivadas, al igual que su integral. Entonces, una vez que ya analizamos este proceso, decimos quién me está limitando. Entonces, si revisamos quién nos está limitando este proceso, nos está limitando la x quinta por la parte de la derivada. Entonces, quiere decir que yo voy a escoger para derivar a x quinta, y por lo tanto voy a tener que integrar a e a la 4x. Una vez que ya estamos ahí, por fórmula nos dice que tenemos que derivar a x quinta, que sería 5x cuarta, y tendríamos que integrar a e a la 4x, que si ya se nos ha olvidado, la integral de una e a la ax de x es 1 sobre a e a la ax más c, que en este caso el más c lo vamos a dejar hasta el último. Entonces nos quedaría un cuarto de e a la 4x. Pero si se fijan, cuando cruzamos, la fórmula nos dice que cruzamos y tendremos la integral de un cuarto de e a la 4x por 5x a la cuarta, que es otra integral por partes. Entonces tengo que volver a derivar y tengo que volver a integrar. Entonces volvemos a derivar y aquí nos quedaría 20x cúbica, y aquí nos quedaría la integral de un cuarto de e a la 4x
nos quedaría un cuarto por otra vez un cuarto de e a la 4x. Entonces, si se fijan, nos va a quedar un cuarto al cuadrado de e a la 4x. La integral de este nos daría 60x al cuadrado. Y aquí, perdón, la derivada. Y la integral de este nos daría un cuarto al cubo de e a la 4x. 120x sería la derivada de 60x al cuadrado. Y aquí nos quedaría la integral un cuarto a la cuarta de e a la 4x. La derivada de 120x es 120. Y aquí nos quedaría un cuarto a la quinta de e a la 4x. Y nos quedaría 0 de un cuarto a la quinta de e a la 4x. Una vez que ya estamos ahí, como ya truncamos en 0, de hecho incluso si quisieras verlo, pudieras decir que aquí sigue siendo 0 y aquí te aventarías otra, ¿verdad? Si lo quisieras ver así. Pero pues ya es ilógico porque si se acuerdan, el proceso nos dice que tenemos que multiplicar cruzado, es decir, este sería u por v, 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 y u por v, y aquí, pues algo por algo ya sería 0 por algo ya es 0, entonces estas no vienen al caso. Recordando la fórmula nos decía que la integral de u de v iba a ser igual a u por v menos la integral de v de u. Aquí lo que quiero remarcar es este menos la integral, porque tendríamos aquí u por v menos la integral de este, que nos daría menos u por v. Entonces los signos cambian: multiplicación positiva, negativa, positiva, negativa, positiva, negativa y positiva. Entonces el resultado final, por loco o largo que se vea, nos daría un cuarto de e a la 4x por x quinta, y luego un cuarto menos un cuarto al cuadrado de e a la 4x por 5x a la cuarta más un cuarto al cubo de e a la 4x por 20x al cubo, y luego menos un cuarto a la cuarta de e a la 4x por 60x cuadrada más un cuarto a la quinta de e a la 4x por 120x y finalmente menos un cuarto, perdón, aquí se me fue, este es sexta y este es séptima. Cuadrado, cubo, 4, 5, 6, sí, perdón, se me fue. Un cuarto a la sexta de e a la 4x por 120. Y todo esto más c. Claro que de aquí de todo este proceso pues podemos factorizar el 1 cuarto, porque el 1 cuarto está apareciendo a la 1, a la 2, a la 3, a la 4, a la 5 y a la 6, entonces podríamos sacar 1 cuarto, el factor común. Podríamos sacar también un e a la 4x. Y ya de aquí nos quedaría x quinta simplificado menos 1 cuarto de 5x cuarta, entonces nos quedarían 5 cuartos de x cuarta, más, aquí nos quedaría 1 cuarto al cuadrado, que serían 16, entonces sin simplificar, ¿verdad? Sería 20 sobre 16, que ya sabemos que eso nos daría 5 cuartos de x cúbica,
menos 4 al cubo es 4 por 4, 16, por 4, 64. Entonces nos quedaría 60 sobre 64 de x cuadrada. Y así sucesivamente. Aquí ya me voy a quedar un poco limitada, porque la verdad, a ver, déjenme saco. Nos quedaría 4 a la cuarta, que son 256. Entonces sería 120, igual hay que simplificarlo, ¿verdad? 256 de x, y finalmente nos quedaría menos, y sería un 4 a la quinta, que son 24, entonces nos quedaría 120 entre 1024. Y todo esto más c. Claro que aquí se pueden sacar números muchísimo más simples, ¿verdad? Por ejemplo, aquí son 5 cuartos. 60 sobre 64, pues nos quedan 15 16avos. Pero ya todo esto es aritmética. Entonces, en realidad, el proceso principal es la parte de la aplicación del método de integración por partes. Y vamos a hacer otro ejercicio más para que quede claro. Entonces, si tú haces este proceso por la fórmula, vas a llegar exactamente a lo mismo, pero es muchísimo más largo. Y a veces, como vas jalando tantos resultados, muy posiblemente se te olviden. Entonces, este método tabular es muy organizado, muy conciso, y muchas veces es muy rápido. Déjenme corrijo nada más aquí para que recuerdes que se me olvidó aquí subir a la sexta. Este sería 7. Muy bien, entonces vamos a hacer otro ejemplo. Y en este siguiente ejemplo tenemos prácticamente lo mismo. Entonces tenemos que revisar de este si lo derivo o si lo integro, y de este si lo derivo o lo integro. Recuerden siempre revisar si no son integrales básicas, o si pueden utilizar álgebra, o si puede ser una sustitución. En este caso estoy haciendo puros ejemplos donde no es ninguno de estos. Entonces, por lo tanto, tenemos que hacer el proceso de integración por partes. Pero siempre si vamos en nivel de dificultad operativa, vamos de mayor o menor. Claro que si nos vamos de aquí para acá, es la dificultad en álgebra, dificultad algebraica. Entonces, quienes no somos muy buenos en álgebra, preferimos hacer métodos de integración más complejos, pues porque nos falla esta parte así como muy simple. Pero quienes sí son muy buenos en álgebra, entonces se complica esta parte de acá. Ya con práctica, en realidad, las dos están prácticamente a la par. Entonces, continuando, aquí tenemos una función polinomial grado 3, quiere decir que si lo derivamos vamos a tener 4 derivadas. Si lo integramos vamos a tener infinitas integrales. La derivada de una a la menos x, lo mismo que antes, infinitas e infinitas. Entonces, en este caso, quien nos está limitando el proceso es la derivada del x cúbica menos x más 1, y por lo tanto tendríamos que integrar e a la menos x. Una vez que estamos ahí, nos vamos derivando hasta que nos da 0. Entonces, derivada de x cúbica es 3x cuadrada menos 1. La derivada de 3x cuadrada menos 1 es 6x. La derivada de 6x es 6 y la derivada de 6 es 0. Y nos vamos a la par. Hay que recordar que e a la menos x, su integral es menos e a la menos x, y cada vez que se integra va a estar cambiando. Entonces, aquí nos quedaría menos e a la menos x, menos menos me da más e a la menos x, otra vez menos e a la menos x, y más
e a la menos x. Una vez que tenemos listas nuestras derivadas hasta el mismo nivel, entonces empezamos a multiplicar. Perdón que me distraiga un poco de repente, pero tengo gente que está entrando y saliendo aquí de servicios y me desconcentran un poquito, mil disculpas. Entonces cruzamos las multiplicaciones, u por v, u por v, u por v, u por v. La primera siempre es positiva y a partir de ahí, como se regresa con menos la integral, entonces menos, menos, menos es más y otra vez menos y se van intercambiando. Resultado final, ya acabamos, pues es toda la multiplicación. Menos e a la menos x por x cúbica menos x más 1. Recuerden que tenemos menos, entonces menos más, pues sigue siendo menos e a la menos x de 3x al cuadrado menos 1 más menos nos da menos e a la menos x por 6x y menos por más nos da menos 6e a la menos x más c. De ahí, de nueva cuenta, hay que identificar factores en común, que en este caso sería el e a la menos x, incluso también el menos. Entonces tenemos menos e a la menos x y nos quedaría x cúbica menos x más 1. Como ya sacamos menos e a la menos x, nos queda más 3x al cuadrado menos 1. Como ya sacamos e a la menos x, nos queda más 6x. Y como ya sacamos menos x, nos queda nada más 6 y todo eso más c. Si se fijan, aquí tenemos todavía una simplificación algebraica porque tenemos x cúbica, tenemos 3x al cuadrado y luego tenemos menos x más 6x, nos queda más 5x y más 1 y menos 1 pues se hace 0 más 6, nos queda más 6 más c. Y ese es el resultado de nuestra integral por partes. Me voy a detener hasta aquí por cuestiones de tiempo. En el siguiente video vamos a seguir reforzando estos procesos.